Buenísimos días a todos mis queridos marines espaciales y hermanas de batalla. Aquí vuestro comisario Krieger. Como bien recordaréis, hace alrededor de 2 meses hicimos la primera tier list de Warhammer Tactical. Ha pasado bastante tiempo y muchas cosas han cambiado. Por ende, vamos a hacer la tier list 2.0 de Warhammer Tacticus. Sin más preámbulos, comenzamos. Y empezamos con las hermanas de batalla, que no van a tener grandes cambios. Celestina va a excelente, ya que a pesar de ser muy buena legendaria, es muy complicada de conseguir. Esta es la razón por la cual Roswitha e Isabela se van a excelente. Son muy buenos personajes, algunos imprescindibles, pero son muy complicados de conseguir. Sobre todo Isabela, que solo se puede conseguir pagando o teniendo suerte en las requisiciones. Por su parte, Vindicta se va a muy bueno, ya que es un muy buen personaje, hace un gran daño en área y se consigue al principio del juego. Morvenball, mucha gente diría que va a excelente, pero es un personaje que solo depende de la suerte, así que lo pondré en muy bueno. Esto le puede doler a algunos, pero creo que es la posición más justa, ya que a pesar de ser muy buen personaje, solo se consigue por requisiciones. Ahora pasamos con la Legión Negra, la cual tendrá bastantes cambios con respecto a la anterior tier list. Abandon ya no está tan abajo, está en muy bueno. ¿Por qué? Porque hace un gran daño y sus bonificaciones al caos están bastante bien. Lo he estado probando más en profundidad y la verdad es que se merece estar ahí. No es el mejor legendario, pero para el caos es un muy buen personaje. Por eso va en la categoría de muy bueno. Harken se va a excelente. Fácil de conseguir, entre comillas, muy eficaz, con una gran movilidad y sobre todo con un gran daño. Por eso se va a excelente. No se va a Dios porque no es tan útil, pero aún así está muy arriba en la tier list. Archimatos se va a Dios. Un personaje fácil de conseguir, con una gran utilidad, con un gran daño y con una gran versatilidad. Lo puedes usar para cualquier modo de juego. Volk, por su parte, se va a excelente. ¿Por qué se queda en excelente y no en Dios? Porque es complicado de conseguir. Aplica su presión, lo cual en este metajuego de tantos francotiradores es muy necesario, pero al ser tan difícil de conseguir, lo dejamos en excelente. Y Angax, por su parte, no cambia mucho, se queda inusable. Es un personaje que, bueno, está ahí, se puede usar un poco como carne de cañón, pero poco más. Seguimos con la Guardia de la Muerte. Tenemos a Tifus, el cual se va a excelente, muy buen legendario, que solo dependes de la suerte para conseguirlo. Aún así, sigue siendo un muy poderoso personaje, un personaje con mucha potencia, con un gran daño psíquico y que se merece estar en esa posición. Malados, por su parte, se queda inusable, muy lento, con un gran daño, pero muy lento a fin de cuentas. Rothbone se va a muy bueno. Es complicado de conseguir como toda la Guardia de la Muerte, pero con una gran utilidad. Es el médico del caos por excelencia. Rothbone, a su vez, se va a muy bueno. Aplica bonificaciones de daño bastante altas y bastante versátil. Para finalizar tendríamos a Corridius, que se va a usable. Está bien, no, usable no, a muy bueno, la verdad. Está bien, son buenas invocaciones, pero lo que le lastia mucho es que es muy complicado de conseguir. Si no, estaría en excelente. Seguimos con los orcos, que aquí van a haber bastantes cambios. Snowflag se va a excelente. Puede invocar varios goblins, bastante daño y bastante
fácil de conseguir. No tan fácil como los otros orcos, pero sí relativamente fácil en comparación a, por ejemplo, Roswitha o Isabela. El mecánico orco, muy bueno. Un orco bastante versátil que pueda reparar unidades mecánicas. Le da muy buena utilidad fuera de los orcos, pudiendo hacer muchos combos con los dragiones, y la verdad, ese puesto está merecidísimo. Aparte que es muy sencillo de conseguir. Snaparueca. No, no usar. Bajo ningún concepto, no usarlo. Es bastante inútil y su daño no merece la pena. Tanksmasca lo pondría en... bueno, aquí. Creo que es su posición más justa porque hace un muy buen daño, pero es muy complicado de conseguir. Por ende se queda en la mitad. Y el campeón orco o el jefe o el caudillo, como queráis llamarlo, se va a Dios porque es gratuito de conseguir, aunque requiere algo de tiempo, muy rentable y que puede hacer muchas sinergias con otros personajes. Por ende se va a Dios, que es el puesto que se merece. Con los templarios aquí van a haber bastantes cambios. Empezamos con el gran mariscal que se va a usable. A mucha gente le puede sorprender que lo ponga aquí, pero tiene su explicación. Es bastante en el sentido de que fuera de asaltos de clan no hace mucho. Su pasiva es solo contra psíquicos y bueno, es usable. Dejémoslo ahí. Es usable. Luego continuamos con el agresor, que igualmente es usable. Hace un buen daño en área, pero es que Vindicta te hace más. Así que, ¿para qué usar al agresor si Vindicta te hace más daño? Continuamos con el campeón, que se va a muy bueno. Bastante útil su habilidad. Un poquito específica, pero bastante útil. Y para finalizar a los templarios tenemos a Antonio Banderas, o también conocido como el Theoduret antiguo, que se va a excelente porque su habilidad es sencillamente magnífica y es de los mejores personajes actualmente. Ahora pasamos con la facción más querida y más odiada a la vez de Warhammer, los ultramarines. Aquí mucha gente se va a sorprender, pero la Trinidad inicial se va a Dios. ¿Por qué se van a Dios? Porque son muy útiles en todos los modos de juego. Son fáciles de conseguir, fáciles de subir y sencillamente son muy rentables. Vedator aguanta muchísimo, hace un muy buen daño con Volter. Certus, creo que no hace falta decir mucho, es un francotirador que hace un daño brutal. Y Tigurus es un psíquico que además de hacer daño psíquico te protege de los psíquicos enemigos. Es un psíquico antipsíquico. ¿Qué más puedes pedir? Por su parte, Kalga se va a muy bueno, ya que hace un muy buen daño en área. Es complicado de conseguir, eso sí, pero cuando lo obtienes puedes hacer un muy buen equipo imperial. Por su parte, Inciso se va a muy bueno. ¿Por qué? Porque es un médico que cura bien. No hace daño, pero es un médico que cura bien. Y como cumple bien su cometido, se va a muy bueno. Por favor, no despreciéis a Incisos, que hace muy bien su labor. Ahora pasamos con la Guardia Imperial, que aquí van a haber bastantes cambios. Unos cambios bastante radicales. Civil Divine, aquí, es el personaje meta actual. Hace una gran contra a los francotiradores y hace un daño psíquico moderadamente alto. Está bien en daño psíquico, no tanto como Tigurus, pero lo más principal actualmente es su pasiva, que te hace invisible a la vigilancia. Extremadamente buena, extremadamente fácil de conseguir y ahora mismo es el personaje que tendrías que tener sí o sí para la arena. Siguiendo con la Guardia Imperial tenemos al comisario Jarry, que se va a muy bueno. ¿Por qué? Porque a pesar de ser bastante bueno con sus invocaciones, es muy complicado de conseguir
fuera del paquete. Si no pagas al principio, conseguirlo te va a ser muy difícil. Cut Shoden. No. Cut Shoden se va ahí. No es usable, al igual que el hermano God's Will, que nos hemos olvidado de él por lo inútil que es. Fijaos si es inútil, que hasta se me ha olvidado ponerlo. Fijaos si es inútil. Luego continuamos con Thaddeus Noble, que se va a a excelente. Esa supresión es muy notoria y con un par de francotiradores tienes un equipo bastante sólido. El castellano Quid se va a muy bueno, está bien, está decente, es un legendario ok. Ni destaca, ni es un legendario bien. Un legendario estándar, normal. Ahora pasamos con los Nekeones, que bueno, Alex Null y Makotep van en Dios por su extremada utilidad y por su extremada eficacia. Makotep sí o sí tiene que ir de la mano con Alex Null, es la única pega que se puede poner, pero es que juntos son muy fuertes. Sencillamente un dúo inseparable. Luego tenemos a Tutmose, que se va a no usar porque es inútil, es extremadamente inútil. Luego, ¿a dónde te ponemos a ti? ¿Dónde te ponemos a ti, querido Ismokev? ¿A ti dónde te ponemos? Es muy bueno. Creo que me parece lo más justo, es muy bueno, ya que tiene esa vigilancia. No tiene tanto daño como Calandis o como Certus, pero oye, está ahí, está bastante bien. Y Anufet se va a excelente, porque sí es un legendario, sí es complicado de conseguir, pero es el personaje estrella de los Necrones. Con Anufet te puedes hacer el mejor equipo Necron, por ende se va a excelente. Y para terminar quedarían los Aeldari. Calandis, ¿dónde va Calandis? En excelente. Va en excelente, muy buen daño, un francotirador que sí o sí tienes que tener, pero también que si no has hecho el evento es complicado tenerlo. Y a Aetana a muy bueno. No lo considero tan útil como Calandis. Por ende se va a muy bueno. Y aquí nos falta alguien, ¿no? Pues aquí se queda el tío. Ya que no tenemos la imagen, pues lo ponemos de esta forma. Así quedaría la tier list 2.0 de Warhammer Tacticus. Como veis, una tier list más nivelada, más justa, por decirlo de algún modo. Dejadme en comentarios cuál es vuestra opinión. Si os parece mejor esta tier list o la anterior, suscribíos al canal si os ha gustado el vídeo, que eso me ayuda muchísimo. Compártelo con todos tus amigos, con tus hermanas de batalla, con tu psíquico de confianza, con tu dios caótico, con tu etéreo y con tu caudillo orco, que seguro que le va a gustar. Muchas gracias y hasta que la campana vuelva a sonar.